Bienvenidos a su programa Los Soñadores de Chico. Te saluda Pescador de Chico y Axolotl. El día de hoy tenemos un programa muy especial, pues hablaremos sobre qué dice la Biblia sobre la homosexualidad. ¿No te parece interesante, Axolotl? Pues antes de abordar este tema, escuchemos primero al ajolote rapsódico. En esta ocasión leeremos un relato en el que se habla de un amor muy singular entre dos hombres, en este caso David y Jonatán. David es el segundo rey de los israelitas y Jonatán es un valeroso joven que pelea al lado de su rey. Así que, Axolotl, escuchemos este interesante relato bíblico. La poesía es una de las capacidades más importantes del ser humano, pues permite expresar sentimientos y emociones muy profundas. No te pierdas de un poema nuevo aquí en El Ajolote Rapsódico. Terminando de hablar David a Saúl, el alma de Jonatán se apegó al alma de David y le amó a Jonatán como a sí mismo. Le retuvo Saúl aquel día y no le permitió regresar a casa de su padre. Hizo Jonatán alianza con David, pues le amaba como a sí mismo. Se quitó Jonatán el manto que llevaba y se lo dio a David su vestido y también su espada, su arco y su cinturón. David lograba éxito en todas las campañas que Saúl le encomendaba. Y le puso Saúl al frente de los hombres de guerra, y se hizo querer de todo el pueblo, también de los servidores de Saúl. Saúl y Jonatán, amados y amables, ni en vida ni en muerte separados, más veloces que águilas, más fuertes que leones. ¿Cómo cayeron los héroes en medio del combate? Jonatán, por tu muerte estoy herido, por ti lleno de angustia. Jonatán, querido mío, en extremo, más delicioso para mí tu amor que el amor de las mujeres. Como cayeron los héroes, como perecieron las armas de combate. Fragmento del primero y segundo libros de Samuel, en voz de Eduardo Andrade. Axolotl, ¿qué te pareció este relato? Sí, a mí también me pareció muy interesante. Fíjate que no sabía de esta relación que había en este pasaje bíblico. El simbolismo que hay en la entrega, digamos, de la vestimenta, el cinturón, la espada. Se trata de una entrega, digamos, de la entrega de un vasallo a su rey, o se trata más bien de una entrega amorosa, profunda, de un ser humano a otro ser humano. Bueno, pues para abordar este tipo de temáticas, ¿qué te parece si vamos ahora a nuestra siguiente sección, que es el ajolote cultural, donde hablaremos sobre qué dice la Biblia sobre la homosexualidad? Vayamos. El Ajolote Cultural, un espacio para compartir, debatir y conocer temas de historia, música, gastronomía y todas las manifestaciones del arte en el mundo. Bienvenidos a su sección El Ajolote Cultural. Axolotl y yo les damos la más cordial bienvenida. Como habíamos platicado, en esta sección vamos a tener una conversación muy interesante como nunca, en la que vamos a tener nuevamente a nuestro invitado, al doctor Javier Quesada, quien, como lo habíamos platicado hace un mes, pues él es doctor en filosofía, doctor en teología con especialidad en Biblia, y pues un gran estudioso y un gran traductor de la Biblia, orgullosamente mexicano. Tenemos también en este programa al profesor Eduardo Andrade, quien es profesor
del Tecnológico Universitario del Valle de Chalco, es filósofo y también es miembro muy importante del colectivo Teresa de Cepeda y Ahumada, que está en su 10º aniversario, este colectivo. Doctor Javier, mi querido profesor Eduardo Andrade, bienvenidos. Pues muchas gracias, pescador, muchas gracias a Xolotl, muchas gracias también a Javier que nos acompaña aquí. Pues bueno, vamos a escuchar qué nos comparte hoy Javier, ¿no? Pues bueno, un poco como pues derivado de la visita, del diálogo que tuvimos hace un mes con el doctor Quesada, con esto de pues las lenguas de la Biblia y cómo fue el proceso de escritura y todo eso, pues fíjense que generó mucho interés y algunas personas se acercaron aquí con su servidor y me dijeron que pues querían saber un poco más, querían por ejemplo tocar cosas más concretas. Entonces poco a poco se está haciendo una lista ahí de temas. Esperemos que ustedes también se sumen a esta lista y por lo pronto hay un primer tema que pues a muchos chicos les pareció interesante, que es el tema de la homosexualidad. Entonces el tema del día de hoy es, digamos, ¿qué dice la Biblia sobre la homosexualidad? Entonces vamos a ver, obviamente, como todos sabemos, hay muchas reacciones en torno a este término, dependiendo desde dónde uno esté parado, ¿no? Por ejemplo, si uno está parado desde un sector donde pues no han tenido mucha convivencia con personas de la diversidad sexual, pues obviamente ese es un lugar. Si alguien pues tiene amigos, todo el tiempo tiene amigos que son de la diversidad sexual, pues obviamente ese es otro lugar. Aquí nosotros nos vamos a acercar desde dos perspectivas y obviamente siempre bajo nuestra responsabilidad. Nunca estamos, como todos ya lo hemos dicho en otros programas, nuestras opiniones pues son nuestras opiniones, no reflejan ninguna posición de institucional de nadie, sino que son solamente nuestras percepciones desde lo que nosotros trabajamos y desde lo que hacemos. En este caso, nuestras perspectivas es, por un lado, esta perspectiva del estudio bíblico y textual, así tal cual, y la otra perspectiva pues es desde el activismo de los derechos humanos, especialmente de las personas de la diversidad sexual. Entonces son dos, digamos, miradas pues distintas, por supuesto, son muy teórica y metodológicamente son muy distintas, pero que trataremos de a ver cómo podemos entendernos, ¿no? Entonces, pues para eso pues hemos invitado al doctor Javier Quesada para que por ejemplo, desde su conocimiento de los textos originales de la Biblia, etcétera, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia sobre este término, sobre este concepto de la homosexualidad? ¿Hay un concepto de la homosexualidad en la Biblia? A ver, doctor Quesada, empecemos por ahí. Muchas gracias. Oye, qué complicado. Es como caminar en un cuarto oscuro lleno de copas. Exacto. Es muy complicado. Y yo quiero aclarar algo desde el principio, digamos, metodológicamente. Yo no voy a decir mi opinión sobre la homosexualidad, por lo menos ahorita. Voy a decir lo que dice la Biblia. No tengo nada, vamos a considerar que yo no tengo nada en contra ni en favor de la Biblia, ni de la homosexualidad, que es el tema de hoy, ¿no? Solamente quiero describir lo que dice la Biblia. Esto para que las personas que nos están escuchando no piensen que Javier está defendiendo a tal o cual posición. No. ¿Qué dice la Biblia de la manera más neutra? Ya después, en el diálogo con Eduardo, ya podemos entrar a mi opinión personal, pero en la primera parte quiero ser muy puntual. Quiero decir qué dice la Biblia. Yo escribí un librito que se llama Amor y Sexo en los Tiempos Bíblicos. Y en el tomo 3 trato el tema, trato varios temas de conductas sexuales prohibidas o castigadas o señaladas por la Biblia.
como el adulterio, la prostitución y la homosexualidad. El adulterio estaba penado con la muerte, la prostitución no estaba castigada, ni siquiera castigada, pero siempre fue vituperada y nunca fue recomendada. Y el tercer tema es la homosexualidad, que también es castigada con la muerte en el Antiguo Testamento. Y con eso concluí esa serie de Amor y Sexo en los Tiempos Bíblicos. Y cuando me entré al tema de la homosexualidad, dije, a ver qué dice la Biblia en general. Y puse en la internet, en Google, ¿qué dice la Biblia sobre la homosexualidad? Enter. Y salieron 480 millones de entradas, ¿no? Y entonces empecé a leer indiscriminadamente y me di cuenta a los 15 minutos que había dos grandes bloques entre esas entradas. Uno, los homofóbicos. No, la Biblia dice que no, y vean cómo Dios mandó sepultar en fuego y azufre a Sodoma y Gomorra por maricones, por homosexuales. Los destruyó. ¿Algo más claro? Dios no hizo la homosexualidad, Dios hizo varón y mujer, y los homosexuales no tienen derecho a entrar a esta vida ni a la próxima. Y luego el otro grupo, bola de hipócritas. Sí, la iglesia está llena de sacerdotes gays, etcétera, y se ponen a pontificar, y además la Biblia dice montones de cosas que nadie le hace caso, ¿no? Y entonces yo dije, a ver, aquí tenemos que sacar las vísceras y las reacciones irracionales, y vamos a ordenar el proceso de investigación. Lo primero es, vamos a ver qué dice la Biblia sin meter contemporaneidades, sin meter inclinaciones o sin hablar de orientaciones contemporáneas. ¿Qué dice? Y después ya podemos hacer una reflexión filosófica, teológica, sobre lo que dice la Biblia, ¿verdad? Bueno, y entonces yo quiero empezar en este tenor con lo que dice la Biblia. Y ese texto tan socorrido por muchos homofóbicos, perdón que lo diga así, pero esa es mi impresión, es ese Génesis 19, cuando Lot llega con sus dos hijas a Sodoma, y se hospeda ahí, y luego llegan dos ángeles, y Lot los hospeda en su casa. Probablemente Lot tenía que haber pedido permiso para hospedar a esos dos extranjeros. Los hospeda en su casa, y tras de ellos, ya al anochecer, llega todo el pueblo de Sodoma y cerca la casa y le dice, saca a esos dos forasteros que recibiste para que los conozcamos. Este verbo conocer se utiliza unas 1000 veces en el Antiguo Testamento, y unas 10 veces tiene el sentido de conocer sexualmente, ¿verdad? Se dice que Adán conoció a Eva y Eva concibió. Bueno, en ese sentido querían conocer, o sea, querían violar a los dos huéspedes. ¿Por qué los querían violar? Bueno, no, eso no lo dice, pero y entonces Lot les dice, no, aquí están mis dos hijas que son virgencitas y son teenagers, hagan con ellas los que sea, pero ellos son mis huéspedes, no los toquen. No, te vamos a hacer a ti lo mismo. Y entonces uno de ellos que estaba dentro lo mete a Lot a la casa y confunde la vista, nubla la vista de todo el pueblo que estaba allá afuera, desde el más pequeño hasta el más grande, y le dice, vamos a huir rápido, vamos a huir inmediatamente ya. Llaman a los novios de la chica, los novios de las chicas dicen no, y se va Lot con sus dos hijas y los dos forasteros, y Dios envía lluvia de fuego y azufre al valle en donde estaba Sodoma, y queda destruido. Es el Mar Muerto. Bueno, y este texto se utiliza, y lo primero que había que notar es que ahí el texto no habla de homosexualidad, en absoluto. Habla de que iban a violar a unos forasteros. ¿Por qué? Pues para humillarlos, porque Lot seguramente no tenía derecho de meterlos, y querían abusar de ellos, como ahora tantos ejércitos abusan de los hombres en una conquista, en una incursión, para humillarlos, no porque sean homosexuales. Por un lado. Por el otro lado, eso no tiene nada que ver con el amor homosexual.
Ahí no se habla de amor homosexual, se habla de bestialidad, de salvajismo. Y de hecho, muchas veces en la Biblia se habla de este acontecimiento. El mismo Jesús habla de este acontecimiento. Yo les aseguro que Sodoma y Gomorra serán tratadas con menor rigor si ustedes no son recibidos en la comunidad a la que vayan. Es decir, para Jesús el delito de Sodoma y Gomorra, aunque el relato nada más habla de Gomorra al principio, es no haber tenido hospitalidad. Ese es el delito. Y de hecho, aparece unas 10 veces recordado este acontecimiento a lo largo del Antiguo Testamento y del Nuevo, y siempre aparece como un delito de falta de hospitalidad. O eran pecados, pero que no se dice cuáles son, ¿verdad? Por eso Dios había ya destruido antes, había decidido destruir la ciudad, pero decidió enviar a los ángeles para saber cómo estaba la cosa. Pero nunca se dice que fuera porque fueran gays, homosexuales. Esta acusación a los sodomitas, y de ahí viene la palabra sodomita, es de Filón de Alejandría y de Flavio Josefo, siglo I después de Cristo. E incluso padres de la iglesia, ¿no? No, bueno, padres del judaísmo. Son padres de la iglesia del judaísmo, ¿no? Sí. Del siglo I. Y ya después de ellos, muchos padres de la iglesia siguieron con la idea de que los sodomitas eran gays y maricones y que por eso Dios los destruyó, etc. Pues no es cierto. O sea, el texto hay que leerlo fríamente, no habla de eso. Hay otras indicaciones que me gustaría tocar respecto de la homosexualidad. En primer lugar, parece que había lo que se llama la prostitución sagrada. De eso son conclusiones que sacan muchos exégetas en la actualidad. Prostitución sagrada, es decir, prostitutas, sacerdotisas de los dioses de la lluvia, que en determinada época del año ofrecían sus servicios sexuales cultualmente, es decir, venía acá el peregrino, la persona que quería pedir algún favor y tenía relaciones sexuales con esta sacerdotisa, simbolizando la fecundación de la tierra por medio de la lluvia. Y esto es lo que acusan que era la prostitución sagrada. Bueno, muchos textos hablan de prostitutos sagrados. Ahora, yo hice una investigación a fondo de la prostitución sagrada, tanto masculina como femenina, y llegué a la conclusión de que no existe. No existió. En el Antiguo Testamento no había prostitución sagrada y tampoco en Babilonia, como dice Heródoto. Hay mucha paja al respecto. Incluso la mayoría de las Biblias, cuando tenemos la palabra kedoshim, que quiere decir santos, o kedeshot, que quiere decir consagradas o santas, traducen consagrados a la prostitución, añadiendo flagrantemente a la prostitución, cosa que no existe en el texto hebreo. Tanto hablando de hombres como de mujeres. Entonces, esa exageración pudo haber venido del hecho de que Dios es el único esposo de su pueblo, y cuando el pueblo se va con otro Dios, se está prostituyendo. Entonces, tú te vas a otro santuario a prostituirte. Sí, pero no sexualmente, no carnalmente, te vas a adorar a otros dioses. Y de ahí viene esa pésima tradición que he escuchado 1000 veces en sermones y que está en muchas Biblias, que da por hecho de que existía la prostitución sagrada, tanto varonil como femenil. Es decir, prostitución sagrada, es decir, había un sacerdote y venía una mujer, o venía otro hombre y tenía relaciones homosexuales con el sacerdote. Y entonces ahí se genera mucha confusión en las traducciones. Por eso lean mi Biblia, mi traducción. Ahí soy muy cuidadoso de no añadir, porque es una interpretación que además la defienden muchos exegetas, ¿verdad? Y no tiene fundamento. Yo escribí un artículo sobre ello en la revista Col, la revista de Biblia de la Universidad Pontificia de México. Un artículo muy largo, son como 60 páginas. La primera parte es bíblica, la segunda estudio el mismo tema en Babilonia, en Asia Menor, en Grecia, en Roma. Y es que hay un abuso, como se da por hecho de que existía la prostitución sagrada y ya no se cuestiona. Se volvió un prejuicio académico. Sí, un prejuicio académico, exactamente. Y ya eso es muy difícil de quitar. Aunque ahorita ya hay varias tesis doctorales que analizan ese prejuicio y lo destrozan.
¿verdad? Pero es muy frecuente hablar de ese tipo de prostitución o de homosexualidad para, digamos, atacar toda la prostitución, toda la homosexualidad. Entrando ya directamente al tema, ¿qué dice la Biblia? Hay en realidad 2 textos en la Biblia que condenan la homosexualidad, 2 textos en el Antiguo Testamento. Uno es Levítico 18, que dice: no te acostarás con varón como con mujer, es abominación. Está clarísimo. Claro, aquí está hablando a varones, ¿verdad? La Biblia es machista, o sea, es hecha por varones para varones, pero se puede entender lo mismo para mujeres. No te acostarás a una mujer como con varón. Es abominación. Ahí la palabra, digamos, a investigar, es la palabra toeva, abominación, que es una palabra más bien de sentido cultural. Es una abominación cultural. Entonces, algunos dicen, bueno, es que aquí se está hablando de la prostitución o de la homosexualidad sagrada, ¿verdad? Y por eso se utiliza el término abominación. Yo sostengo que no había prostitución sagrada, ni homosexualidad sagrada. Entonces, aquí se está hablando de cualquier tipo de homosexualidad. Y la palabra toeva, por otro lado, no está restringida al ámbito cultural. Por lo menos en mis investigaciones, a mí se me hace que este mandato no tiene vuelta de hoja. Está dicho con toda claridad, ¿no? Y hay otro mandato, un par de capítulos más adelante, en el mismo Levítico, que dice: si alguien se acuesta con varón como se hace con mujer, ambos han cometido abominación, otra vez la misma palabra, morirán sin remedio, su sangre caerá sobre ellos, quiere decir, son responsables. O sea, la pena para los homosexuales era la pena de muerte. Está dicho en 2 frases lapidarias en lo central de este libro, que es el Levítico. Mención de la homosexualidad, que la palabra homosexualidad no existe en la Biblia, ¿verdad? Es una palabra muy, muy posterior, que viene de homoios, homoia, homoion, que es igual, el mismo, y el mismo sexo. O sea, el que ama a una persona del mismo sexo, a ese amor en sentido, digamos, genital. Pero eso es una palabra muy posterior. Pablo, en la carta a los Romanos, que esa es la principal autoridad para los cristianos, porque el Antiguo Testamento, pues sí, pero es el Antiguo Testamento. Pero el Nuevo Testamento dice en el capítulo 1, en la carta a los Romanos, dice: por eso Dios los entregó a las apetencias de su corazón, hasta una impureza tal que deshonraron entre sí sus cuerpos. A ellos, los que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en vez de al Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Aquí no hay nada de homosexualidad. Los entregó a las apetencias de su corazón, hasta una impureza tal que deshonraron entre sí sus cuerpos. Eso hay 1000 formas de hacerlo. No está hablando de la homosexualidad o de las relaciones sexuales homosexuales. Pero el siguiente párrafo sí dice: por eso los entregó Dios a pasiones infames, pues sus mujeres invirtieron las relaciones naturales por otra contra la naturaleza, parafisin, contra la naturaleza. Aquí tampoco habla de homosexualidad, La carta a los Corintios, ¿no? Que está reprobando el ultraje, no el amor homosexual. Y por otro lado, la carta a los Romanos, donde sí está muy claro, pero en la carta a los Romanos todo el mundo se va a ir al infierno. Entonces tampoco puede ser un argumento para decir estos no tienen derecho. En resumidas cuentas, yo diría que lo que dice la Biblia es lo que dice la Biblia. Y la Biblia no hace distinción entre el amor homosexual y la práctica homosexual. Todos los mete en la misma licuadora y los manda al infierno. También existe su versión y sus torcimientos ahí, ¿no? Estos textos que acaba de mencionar, nosotros dentro del activismo LGBT católico, los consideramos textos mazo. ¿Por qué? Pues porque sirven para golpear. Entonces se hace una reflexión en nuestras comunidades acerca de estos textos, porque no podemos descartar lo que las escrituras dicen. Somos católicos, somos creyentes. Entonces la Sagrada Escritura para nosotros sigue siendo una autoridad, ¿no? A fin de cuentas, como lo es para los cristianos.
Pero también entendemos que los autores sagrados pues son de otro tiempo, de otro contexto, de otras circunstancias. Como bien lo decía Javier, San Pablo no creo que haya estudiado ni siquiera psicología, y mucho menos estudios críticos de género, ¿verdad? Y que la realidad, pues realmente ellos hablaban y discutían desde esta realidad donde estas circunstancias pues estaban patologizadas. Hasta los años 90 se le quitó lo patológico a la diversidad sexual, ¿no? Cada año, el 17 de mayo, celebramos el que se despatologizó. Y acuérdate que a Xolotl, él no es tan letrado como ustedes. Ustedes disculparán, pero para eso tenemos a nuestro querido Xolotl, que acaba de levantar la mano y que está preguntando lo siguiente, a ver. Traducción. Lo que quiere decir a Xolotl es, ¿qué es eso de despatologizar? ¿Cómo está eso? A ver, cuéntanos. Que se consideraba una enfermedad. Entonces, ya a partir de los estudios biológicos, médicos, se descubre que la homosexualidad y después, posteriormente, la transexualidad no son una enfermedad. Si sumáramos a que la homosexualidad o la transexualidad siempre fueron consideradas como una enfermedad, o antiguamente como una enfermedad, pues muy seguramente en el Evangelio Jesús hubiera estado del lado de los homosexuales, ¿no? Porque él estaba del lado de los enfermos. Entonces, es desde ahí, desde Jesús de Nazaret, desde donde nosotros rescatamos lo rescatable. Aparte de que Jesús no habla de la homosexualidad nunca. Entonces, bueno, el que calla otorga, ¿no? Como que no era un problema para él. No era un problema. Por ahí hay una suposición teológica, ya que es una cuestión de interpretación más contemporánea. Es desde ahí, desde donde los colectivos LGBT hemos cimentado nuestra fe en este Jesús, no que condena, que no habla, ¿verdad? Porque no le es un tema incómodo, de un Jesús que va a hablar y va a condenar la hipocresía, ¿no? El fariseísmo, la falta de compasión, la falta de amor, y que no va a condenar este tipo de circunstancias que ya para nuestros tiempos actuales pues no son motivo ni de condenación, ni de exclusión, ni de discriminación. Muy bien, pues yo, si me permiten sumarme un poco a estas conclusiones, abusando de la palabra, por supuesto, yo creo que si Jesús estuviera aquí, Él claramente se acercaría a todas y todos y todes, los abrazaría, comería con ellos, conviviría con ellos, reiría con ellos, disfrutaría la vida, ¿no? Y nos enseñaría que es pues justamente eso. No hay ningún tema, no hay ningún obstáculo para amar y para vivir y aspirar a todas las cosas que un ser humano cualquiera puede aspirar, ¿no? Entonces, pues bueno, pues seguramente hay todavía mucho más que podemos seguir ahondando y platicando de parte de Xolotl y su servidor, los soñadores de Xico. Les agradecemos, y por supuesto, como bien decía aquí el doctor Javier Quesada, pues ya ustedes son también parte de estos soñadores. Soñamos un mundo más incluyente, un mundo distinto, un mundo otro, y pues siempre serán bienvenidos. Espero que esta no sea la última vez que nos acompañen. Yo espero que nos puedan acompañar más adelante. Y pues bueno, sin más, volvemos al estudio y para cerrar el programa. Muchas gracias y hasta la próxima. Queridos ajolotitos, hemos llegado al término de nuestro programa. Verdaderamente estamos muy contentos de estar con ustedes en este camino del aprendizaje, de la reflexión, etcétera, etcétera. Les recordamos que nos pueden escuchar en las plataformas Amazon Music, Anchor, Apple Podcast, Deezer, Google Podcast, iHeart Podcast, Spotify y TuneIn.
Por lo pronto, los invitamos a que nos den sus comentarios, nos escriban, por ejemplo, al correo radio@tupch.mx o llamarnos al teléfono 55 17 08 59 59, extensión 2662. También pueden dejarnos sus mensajes ahora como mensajes de audio en Spotify. Finalmente, agradecemos mucho la presencia del doctor Javier Quesada del Río, del maestro Eduardo Andrade, de Lisbeth Zamora, que ahora se integra al equipo de los Soñadores de Chico, y por supuesto el apoyo técnico de Antonio Moreno. De parte de Axolot y su servidor, el pescador de Chico, les agradecemos mucho y los esperamos en el siguiente programa. Hasta la próxima.